Bueno, vamos a... no, espero que llegue. ¿Tú vas a hacerlo? Me encargaron de apretar el botón rojo. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la 7ª conferencia del ciclo de 7 sobre el tema, pero no la cierres por completo, sino la gente... Sí, ok. Entonces, el ciclo completo lo titulamos Unidades físicas de patrones terrestres a relaciones entre constantes físicas. Y desde luego cubrimos sucesivamente el metro como unidad de longitud, con el abandono del metro patrón original desde la década de los 60, cuando el metro se redefinió en términos de la distancia recorrida por la luz en un intervalo de tiempo de 1 segundo, de 1 entre el valor numérico de la velocidad de la luz. Y por otra parte, hablamos también del segundo, que originalmente se definió en conexión con la rotación de la Tierra, pero también en el 60 se sustituyó con la frecuencia de la transición hiperfina en el átomo de cesio 133. Y sobre el kilogramo programamos 3 conferencias. La primera, desde luego, con el subtítulo de decímetro cúbico de agua y el cilindro de platino iridiado, que es el patrón que había sobrevivido desde 1799, cuando se escogió este patrón, y que después, cuando se llevó a cabo la Convención Internacional del Metro en 1875, estuvo acompañado de 20 copias del mismo tipo que se distribuyeron a los países que suscribieron la convención. Y también hablamos de la temperatura, el Kelvin, y de las unidades de cantidades eléctricas, el amperio, definido a través de la corriente en conductores paralelos que se atraen con una fuerza de 2/10 de Newton por cada longitud de cable cuando están a la separación de 1 metro. Ese patrón se abandonó en 1990 como consecuencia de que en el 1962, cuando Brian Josephson era estudiante de posgrado en la Universidad de Cambridge, propuso un nuevo efecto que tiene 2 modalidades. Estos efectos ocurren en juntas
de superconductor, aislante y superconductor. Lo que analizó Josephson es que si se tiene una supercorriente en uno de los superconductores, los pares de Cooper responsables de la supercorriente son capaces de realizar el efecto de tunelamiento y producir otra supercorriente en el otro lado de la junta. Pero también analizó que bajo la acción de una diferencia de potencial entre un lado del aislante y el otro, se podría tener una supercorriente alterna. Y esta supercorriente alterna es tal que la diferencia de energía de los pares de Cooper, que son los portadores de la supercorriente, esa diferencia de energía es de 2 veces la carga del electrón por la diferencia de potencial. Y resulta que esta energía está cuantizada en múltiplos enteros de la constante de Planck por la frecuencia de la corriente, de la supercorriente alterna que se establece en ambos lados del superconductor. Y entonces la medición de voltaje se convirtió en una medición de frecuencia y se estableció su carácter cuantizado. La constante de Josephson viene a ser la constante de Planck de acción dividida entre 2 veces la carga del electrón. Y entonces el voltaje es un múltiplo entero de esa constante de proporcionalidad y la frecuencia, con la ventaja de que se puede tener un circuito resonante con esta frecuencia, que se puede utilizar para mandar una señal de radio a todos los laboratorios que quieran calibrar su propia junta de Josephson en su laboratorio. Entonces, para los patrones de unidades físicas se les piden varias condiciones. Desde luego, la universalidad del fenómeno, su reproducibilidad en diferentes lugares. Desde luego, no solamente de los dispositivos, sino de los procesos físicos involucrados. Y también la precisión. La dada de baja de los patrones sucesivos fue principalmente por la razón de precisión. En la conferencia sobre las unidades eléctricas también incluí el fenómeno de electrólisis investigado por Faraday en los 1830s y en la que él mismo propuso la nomenclatura para los sistemas
y procesos que intervienen en la electrólisis. Y, desde luego, el Faraday es la cantidad de electricidad que se colecta al electrolizar un mol de la sustancia que se separa electrolíticamente y se deposita en cada uno de los electrodos. Y esa cantidad medida por Faraday resultó ser de 96.400 coulombios. Un coulomb es una cantidad muy grande de carga, pero la electricidad asociada a la electrolización de un mol de cualquier sustancia conduce a 96.400 coulombs por mol y por valencia de un signo y del otro. Y Faraday reconoció que si valiera la hipótesis atómica, a cada ion le correspondería una carga eléctrica perfectamente definida. Este es el antecedente de que la carga está cuantizada. Desde luego, 80 años más tarde, Millikan y Fletcher llevaron a cabo los experimentos de la gota de aceite, mediante la cual determinaron la carga del electrón. Y en ese experimento, Millikan quiso que la tesis doctoral de Fletcher pusiera énfasis en la determinación del número de Avogadro, que desde luego es la relación entre el Faraday y la carga de un electrón. Entonces, de paso estoy enumerando las otras constantes, ¿verdad?, físicas. El número de Avogadro, que juega el papel entre el mol y las moléculas. El número de Avogadro es precisamente el número de moléculas o de átomos en un mol. ¿Ya? Y en esta conferencia anterior sobre el Kelvin hablamos también desde luego, de la escala de temperatura absoluta como extrapolación de la ley de los gases ideales. La conferencia de la semana pasada fue precisamente la masa, el mol y la masa de átomos, la constante de gases ideales y el número de Avogadro. Presión multiplicada por volumen viene a ser trabajo, porque presión es fuerza por unidad de área y multiplicado por volumen, volumen entre área es longitud o desplazamiento. Fuerza por desplazamiento, si quieren ustedes, newtons por metros, son joules. Y del otro lado tenemos N, número de moles, R, la constante de gases ideales, tal que el volumen molar de 22.4 litros por mol y por grado de temperatura. Esa RT viene a ser la energía térmica
asociada al sistema físico por cada mol. Pero, como estamos haciendo las conexiones entre mol y moléculas, la constante de Boltzmann es el valor de la constante de los gases ideales por mol, traducida a la energía térmica promedio por molécula y por cada grado de libertad. Entonces, la constante de los gases ideales dividida también entre el número de Avogadro nos lleva a la constante de Boltzmann. Entonces, vamos a entrar de lleno a la conferencia de hoy, que quise titular La búsqueda de un nuevo patrón de masa y la constante de acción de Planck. Este ciclo de conferencias estuvo motivado por el anuncio el 16 de noviembre del año pasado de que la Conferencia General de Pesos y Medidas había decidido precisamente dar por terminada esta búsqueda de un nuevo patrón de masa. Y el kilogramo deja de ser una unidad fundamental, pasa a ser una unidad secundaria, y de las mediciones de masas que se habían estado haciendo con la balanza de Keeble desde hace 30 y tantos años, se estuvieron midiendo masas, pero en el proceso se estuvieron haciendo también mediciones cada vez de mayor precisión de la constante de Planck. Y entonces la decisión fue descontinuar la búsqueda del patrón de masa y reconocer mayoría de edad, yo diría, de la constante de Planck, que aunque ya tiene casi 120 años de haber sido descubierta por Planck, con esta decisión adquiere mayoría de edad como constante física, con un valor numérico que tiene 9 cifras decimales. Entonces, déjenme hablar un poco de la historia de esta búsqueda de un nuevo patrón de masa. Y para ello conviene que nos remontemos a que incluí precisamente 3 conferencias sobre patrones de masa. El original, la masa del kilogramo, que en la convención de 1791 se escogió como la masa de 1 decímetro cúbico de agua, previa definición desde luego del metro y del decímetro, y del decímetro cuadrado y del decímetro cúbico. Y desde luego la implementación práctica del patrón de la masa de un cilindro de platino iridiado. Para el metro había sido la barra en
platino iridiado. Y también había yo mencionado que junto con la convención del sistema métrico decimal vino el lema de unidades físicas para toda la gente y todos los tiempos. Pero desde luego, en la dimensión de tiempo no hay que decir para siempre. Y desde luego, las historias que hemos estado platicando han sido precisamente de decir lo que pensaban que iba a poder ser para siempre, no lo ha sido. En particular, de las 20 piezas del metro patrón de 1875, ha habido comparaciones periódicas. Y no es de extrañarse que los valores que tenían asignados originalmente han ido cambiando poquitito, pero desde luego no admisibles para patrones. Y por otra parte, ha habido, también es natural, una dispersión cada vez mayor en la comparación entre los diferentes patrones que cada país ha tenido. Y entonces desde hace tiempo se había pensado en sustituirlos. Y voy a considerar ahora la medición de masas a nivel atómico, pero también a nivel nuclear. También señalé que en este ciclo de conferencias lo de las unidades es simplemente el pretexto. El objetivo del ciclo mismo es señalar cambios importantes de nuestro conocimiento sobre la estructura de la materia y de los procesos físicos desde 1791 hasta nuestros días, ¿verdad? Y entonces la física es una disciplina dinámica que va cambiando con el tiempo. Y en particular, los descubrimientos, ¿le quieres picar a la computadora, por favor, para que se restituya? El botón de la interrogación. Bueno, de todas maneras, no la necesitamos. Cuando se descubrió la radioactividad y también se dio respuestas positivas a la existencia de átomos y de moléculas, podríamos decir a la confirmación de la validez de la hipótesis atómica. De hecho, se abrieron o se reconocieron nuevos problemas de la física, en particular sobre la estructura de los átomos. De hecho, se reconoció que los átomos, así llamados, no corresponden a su etimología. ¿Sí? Entonces, los trabajos de Becquerel, de Madame Curie, de Rutherford, llevaron a descubrir otros niveles de la materia. En particular, los experimentos de dispersión de partículas alfa realizados por Geiger y Marsden bajo la dirección de Rutherford llevaron a Rutherford a identificar
de que el átomo está formado por una porción del mismo que quiso llamar núcleo atómico, porque ahí está concentrada la mayoría de la masa del átomo. Y los electrones son ligerísimos en comparación con ese núcleo. Adicionalmente, con el descubrimiento de la radioactividad, también se inició en paralelo lo que se llama la espectrometría de masas, que consiste simplemente en tener haces de iones, haces de partículas cargadas, incluyendo rayos alfa y rayos Becquerel, que se estableció que son electrones con carga negativa, y hacerlos pasar por un campo magnético uniforme. Y el radio de la trayectoria circular correspondiente da información sobre la razón de carga eléctrica a masa. Entonces, conociendo la carga de los iones o partículas, se puede determinar la masa. De estas mediciones se reconoció que un mismo elemento puede tener diferentes átomos con diferentes masas, porque las masas de sus núcleos son diferentes. Y desde luego tenemos el agua ordinaria con hidrógeno, con lo que llamamos el protón como su núcleo, pero se tiene también el deuterio con un núcleo que se llama deuterón, porque su masa es doble de la del protón. Y por otra parte, el tritón, que es con 3 veces la masa del primero. Y así nos podemos seguir. Hay helio 4, pero también hay helio 5 y helio 6. Pero adicionalmente, el tritio es radioactivo y el tritio emite un rayo beta negativo y se transforma en helio 3. Entonces, helio 3, helio 4. Y de los otros son radioactivos también. Y cuando llegamos al uranio, hay uranio 235 y 238. Esos son los más abundantes, pero de las cadenas radioactivas se tienen también los vecinos. Entonces, como todos estos son de un mismo elemento, están en el mismo cuadrito de la tabla periódica. Pero si nos vamos por los núcleos, entonces mejor hablamos de una tabla nuclear, ¿verdad? Y entonces en una tabla nuclear lo que tenemos es número de protones contra número de neutrones. Y entonces ahí van a ver que en cada renglón hay más de un cuadrito, porque hay más de un núcleo. Los químicos definieron la unidad de masa en base al oxígeno, al que se llamaba el oxígeno natural. Pero cuando se tuvieron estas mediciones de los átomos individuales, para el oxígeno se reconoció que el 16, el 17, el 18 estables, ¿verdad? Pero hay otros que son radioactivos. Y entonces los químicos dijeron, bueno, entonces, si es oxígeno 16, porque tiene 16 gramos, ¿verdad? Y eso lo tomamos como unidad de masa,
pues ya no vamos a agarrar oxígeno natural. Al 17, al 18 no le tomamos en cuenta, entonces en base al oxígeno 16. Entonces, a nivel atómico y molecular, esa fue la primera unidad atómica de masa. Pero las mediciones de masas moleculares, especialmente para los químicos y para los químicos orgánicos, pues les convenía tener moléculas con carbono. Y eventualmente los químicos dijeron, pero mejor con el carbono 12. ¿Ya? E incluso lo bautizaron. Entonces, 12 gramos del carbono dividido entre el número de Avogadro nos da la unidad atómica de masa. Y los químicos propusieron que esta unidad se llamara el Dalton, conectando con la historia original, que fue la tercera, la tercera plática. Bueno, principalmente fue por la razón de que había más estadística de mediciones, ¿verdad?, con moléculas de carbono, que se cambió de oxígeno a carbono. Pero eso fue ya hace más de un siglo. Hacia mediados del siglo fue que se inventaron los semiconductores y los transistores. Y entonces el elemento que se ha utilizado más ha sido el silicio. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de la búsqueda de un nuevo patrón de masa, ¿no? Entonces, el silicio, entonces ya la industria electrónica del silicio, pues ya tiene 60 y tantos años, ¿verdad? Y entonces en ese periodo ha habido diferentes etapas, ¿verdad?, en el proceso de miniaturización de los dispositivos electrónicos. Y entonces el silicio es de los elementos mejor conocidos. Entonces, para hablar ahorita de la búsqueda y de la competencia que se dio especialmente en las últimas décadas, voy a hablar por una parte de las mediciones con la balanza de Keeble, que con anterioridad se llamaba la balanza de Watt. El trabajo de Keeble fue el mejorar su funcionamiento en base precisamente a la existencia de un volt cuantizado complementado con la existencia de la resistencia también cuantizada, descubierta por von Klitzing. Y voy a complementar, ya hablé de la constante de Josephson y la medición de voltaje. En el caso de von Klitzing, él utilizó lo que se llamaban MOSFETs, Metal Oxide Semiconductors, que se utilizaron para producir transistores de emisión de campo, Field Emission Transistors.
Y el efecto Hall, descubierto o inventado, si quieren ustedes, por Hall en 1879, para poder determinar los portadores de carga en la conducción eléctrica en conductores metálicos. Y entonces el efecto Hall original utiliza un conductor con una sección transversal rectangular. Se les aplica un campo magnético, aparte de la diferencia de potencial para tener una corriente. Y son campos constantes. Pero la combinación de estos campos constantes actúa como un filtro de velocidad. Y atención, en el efecto Hall, si los portadores de carga tienen signo positivo, bajo la acción del campo magnético, describen una curva circular y se van a acumular en la cara lateral derecha. Y entonces va a haber una diferencia de potencial transversal. Esa es la diferencia de potencial de Hall. Por otra parte, si los portadores de carga son negativos, se van a estar moviendo de allá para acá. Y bajo la acción del campo magnético, también describen una trayectoria circular, pero ¿qué hace esto? Y en ese caso, la polaridad va a ser negativa. Entonces, del signo de la diferencia de potencial transversal se infiere el signo de los portadores de carga. Los que llegan a establecer la conducción tienen una velocidad que es la razón del campo eléctrico al campo magnético. Y también puede determinar la densidad, el número de partículas por unidad de volumen y la movilidad de los portadores de carga. Y esto está conectado con la conductancia del material o su recíproco, que es la resistencia. Entonces, ese es el efecto Hall de 1879. Para fines de los 70s, von Klitzing se dio cuenta que en este tipo de dispositivos la conducción ocurre solamente sobre la superficie del metal y es un sistema conductor bidimensional. Y en su análisis, una de las cosas que dice, nadie pensó que la resistencia pudiera estar cuantizada. Pero de su análisis reconoció que los que hacen trayectorias circulares van a encerrar un flujo que está cuantizado. Y de ahí se sigue también que la resistencia está cuantizada o la conductancia. Ahora, nada más para hablar de la constante de von Klitzing, voy a considerar la resistencia, que es diferencia de potencial entre corriente. Cuando se dio de baja al ampere, con respecto a las fuerzas entre corrientes, pues lo más natural fue decir, un ampere es una corriente de tantos electrones por segundo, ¿verdad? Tantos electrones que hacen un coulomb. Entonces,
Pero entonces tenemos resistencia igual a V, que no es más que constante de Planck dividida entre carga, no las dos cargas de la superconductividad, sino nada más una, y por en el caso de superconductividad es el voltaje es igual a H entre 2E por frecuencia, o sea, 1 entre segundo en el numerador. Pero para la corriente tenemos tantos electrones por segundo. Entonces los segundos de la frecuencia y de abajo se cancelan. Entonces la constante de von Klitzing es la H entre E, que viene del voltaje, y una E adicional asociado a la corriente. La constante de von Klitzing es H entre E cuadrada. Entonces, quiero subrayar para conectar con la segunda parte del título del ciclo. Esas son relaciones entre constantes físicas. Y desde luego, estas dos constantes son las que abrieron la posibilidad de medir masas con mayor precisión con la balanza de Kiva. Porque no solamente era balancear con fuerza gravitacional, sino incorporándole, eso ya venía desde lo que se llamaba la balanza de Watt, elementos electromagnéticos, que desde luego, con patrón cuantizado de voltaje, patrón cuantizado de resistencia, se pudieron tener corrientes mucho más, que se pueden medir con mucha mayor precisión. Y correspondientemente se traducirían en mediciones de masas con mayor precisión. Entonces, desde los 90s y los ceros de la primera década y los 10 de la década que está corriendo y ya va a acabar, se pudieron hacer mediciones de masa con mayor precisión. Entonces, ese es por el camino de la balanza de Kiva. Pero por el camino del silicio, lo que se reconoció es que por las diferentes técnicas de análisis de sólidos y especialmente cristales, se tiene un conocimiento muy preciso sobre la estructura de cristales de silicio. Y entonces se construyeron esferas de silicio. A este proyecto se le llamó originalmente la colaboración internacional Avogadro, porque esa tenía por objeto decir, si yo puedo medir la constante de Avogadro con mayor precisión, entonces ya también para la masa, pues yo te digo, yo te puedo medir la masa del carbono 12 con esta presión o la del silicio con esta precisión y te la multiplico por el número de Avogadro, ya lo tienes en los gramos que corresponden a por mol, ¿verdad? Entonces, estas dos cosas estuvieron corriendo en paralelo y con la participación de los principales laboratorios de unidades de cada país. ¿En qué época se hizo esto de las esferas de silicio? ¿En qué época? ¿En qué época? ¿En qué años
se hizo esto de las esferas de silicio? Es de las últimas décadas. Reciente. Sí, sí, sí. La otra ya traía venía desde espectrometría de masas y luego mediciones de masas de cantidades grandes, ¿verdad? Pero esto es de, sí, yo creo que es las dos últimas décadas. ¿Pero cuál era la esencia del proyecto? ¿Era qué hacer? Ahorita voy a dar la información, ¿verdad? Como digo, el silicio se convirtió en uno de los elementos mejor conocidos, no solamente individualmente, sino en forma cristalina, y desde luego se utilizan todas las diferentes técnicas, desde técnicas de difracción de rayos X para medición de las celdas básicas, etc. También una de las ventajas es que el silicio tiene impurezas en muy baja cantidad, pero tampoco se pueden eliminar por completo. Entonces, estas características fueron las que estuvieron detrás de que varios de los laboratorios dijeran: hacemos con balanza de Keeble, pero también vamos a ver por este otro camino. Algunas de estas decisiones se habían programado para tomarse desde el 2011, pero se fueron posponiendo. En el 2011 dijeron: todavía no, mejor para el 2014. Y cuando llegó el 2014 dijeron: no, todavía no. Y dijeron: mejor nos reunimos el 2015 y vamos a ver. Entonces, cuando se reunieron en el 2015, lo que dijeron fue: necesitamos mejorar la medición en 2 órdenes de magnitud. Entonces, en el periodo de 2015 a 2017 estuvieron los diferentes laboratorios tratando de lograr eso. Y en esa ocasión dijeron: ya casi, pero todavía no. Y entonces dijeron: bueno, entonces para el 18 vamos a ponernos y veamos con qué, cuál ha sido el aumento de precisión que se ha logrado. Y eso fue lo que ocurrió en noviembre pasado, que ya pudieron hacer la comparación de diferentes laboratorios. En la ocasión anterior, algunos de los representantes de algunos de estos laboratorios se habían reunido, y cada quien de los participantes dijo: pues yo creo que le voy a llegar hasta tal decimal. Y ya cuando se volvieron a reunir, entonces más de un laboratorio logró efectivamente mejorar esos 2 órdenes de magnitud que se habían mencionado. Y entonces ya con eso se hizo la propuesta específica. Y desde luego esta vino acompañada con la decisión de que esto ya entra en vigor el 20 de mayo de este año. ¿Sí? En conexión con la dada de baja del amperio como unidad de corriente, mencioné que precisamente von Klitzing, que recibió el premio Nobel por el efecto Hall cuantizado en el 85,
visitó México en el 87 y andaba en plan de dar a conocer en diferentes lugares que para el 90 ya el amperio se daba de baja, porque ya había 2 nuevos patrones que además estaban cuantizados. Entonces, desde luego, las cantidades que están cuantizadas, como la carga del electrón, la constante de Josephson, la constante de von Klitzing, están dependiendo de la carga del electrón, que se conoce con alrededor de 9 cifras. Y la velocidad de la luz también se conoce con 9 cifras. Y la transición hiperfina, que sirve de base para la definición del segundo, también se conoce a 9 cifras. Entonces, esto de decir mejorar a 2 órdenes de magnitud era muy importante para que haya consistencia. Entonces, lo que hay que reconocer es que el sistema internacional de unidades no es hablar de una sola unidad, se tiene que hablar de las unidades en conjunto. Y este elemento de precisión, ¿verdad?, es el que ha estado decidiendo las cosas. ¿Qué horas son? Voy a dar por terminada entonces mi presentación. Si quieren ustedes, vamos a recapitular. A lo largo del ciclo hemos recordado las definiciones originales. También reconocemos que desde el principio hubo dificultades de reproducibilidad, ¿verdad?, porque se midió el meridiano que pasa por París desde Barcelona hasta Dunkerque por métodos topográficos de la época, ¿verdad?, y de los que pues no se puede esperar una gran precisión. Y de hecho a 90 años de haberse adoptado el metro patrón, se invitó a Michelson a que lo calibrara, porque había habido una nueva medida, ¿verdad?, al reconocer las propiedades ondulatorias de la luz. Y entonces fue la longitud de onda, ¿verdad?, de diferentes átomos que de manera práctica reemplazaron al metro patrón. Pero esas mediciones de longitud también se vieron rebasadas cuando se tuvo velocidad de la luz ya como constante física, ¿verdad?, y con tantas cifras decimales, y combinado con el segundo asociado a la transición hiperfina en el átomo de cesio 133, que entonces se cambió la misma definición del metro. Entonces, y eso es lo que ocurrió de manera sucesiva. Y lo que acabo de mencionar en conexión con las unidades eléctricas, fue lo que
ha tenido como consecuencia este último paso de decir el kilogramo ya no es la unidad fundamental, es unidad secundaria y dentro de lo posible todo se va a quedar definido en términos de las constantes físicas, incluyendo a la constante de Planck, que se conoce con esta precisión a la 9ª cifra decimal. Entonces, esta es una consecuencia natural, como lo dije en más de una ocasión durante el desarrollo del ciclo, a mejores conocimientos y también, es lo más importante, mejor instrumentación, ¿verdad?, para poder medir las cosas de manera más precisa. Entonces, agradezco su atención por su presencia para esta conferencia en particular y también para los que estuvieron a lo largo del ciclo. Muchas gracias. Si hay preguntas o comentarios, creo que... La candela queda igual todo, con la candela. ¿Perdón? La candela queda igual, ¿no? La candela no se han metido con ella. La candela ha sido criticada por más de uno porque está asociado a nuestro sistema de detección. Entonces eso no es universal. Es la crítica. Sí. Pero desde luego, desde el punto de vista práctico, y supongo que todos los que compran son humanos. Gerardo. El ángulo ahorita no son patrones Ya no son patrones materiales. no digo el radian, el ángulo. Son Los grados pero son cantidades físicas constantes, constantes físicas, que han sido definidas numéricamente hasta este momento a la precisión que le corresponde a cada una de ellas. Pero eso deja abierto de que si hay mediciones futuras, ¿verdad?, en las que se consiga mayor precisión, pues va a ser cuestión nada más de un ajuste global de las diferentes constantes y los cambios consecuentes para las unidades mismas. ¿Sí? Yo relaciono el momento angular con el ángulo. Y si el momento angular está cuantizado, pues el ángulo también debe estar. No, fíjate que la cosa de que las cosas están cuantizadas han mejorado mucho las cosas. Porque tú puedes tener un voltaje de las cantidades de volt que tienes en una junta de Josephson son pequeñísimas, ¿verdad? Pero tú tienes arreglos en serie, obviamente, de muchas juntas de Josephson. Y entonces puedes tener para que tengas un volt. ¿Sí? Entonces, y los cambios van siendo de cuánto por cuánto. Entonces, si el volt es el trabajo por unidad de carga para ir de un lugar a otro, el trabajo. Sí, las conexiones entre las unidades siguen siendo las mismas. El joule sigue siendo Newton por metro, ¿verdad? Pero sus valores numéricos están quedando determinadas por las constantes físicas. ¿Sí? Bueno, pues si no hay otras preguntas, gracias una vez más. Gracias.